Hola niños, bienvenidos a una nueva actividad. Continuamos con el proyecto número 2. Estamos en la semana 3 con el tema Descubro, me divierto y aprendo sobre el reino vegetal. El día de hoy realizaremos la actividad número 3, relaciono plantas y conjuntos. Para ello vamos a conversar sobre las plantas del Ecuador y los alimentos que nacen de ellas. En el Ecuador existe una diversidad de plantas, como por ejemplo aquí tenemos el manzano, cuyo alimento que nos brinda es una fruta llamada manzana. Tenemos también aquí un peral, cuyo alimento es la pera. Tenemos aquí el árbol de aguacate, el alimento que nos proporciona tiene el mismo nombre, aguacate. Tenemos también, por ejemplo, una plantita de maíz cuyo alimento que nos proporciona es el choclo. Muy bien. Podemos formar conjuntos con diferentes clases de plantas y alimentos. Podemos hacer conjunto de una misma clase de alimentos, como por ejemplo aquí podemos observar que tenemos un conjunto solo de manzanas, pero también podemos formar conjuntos con diferentes clases de plantas y alimentos. En este caso tenemos aquí un conjunto de hortalizas. Mire, aquí está formado por el tomate, por la cebolla, por la zanahoria, por el culantro, por el pepinillo, la papa, es decir, que en nuestro país existe una diversidad de hortalizas. Podemos también formar un conjunto de frutas, ¿no es cierto? Mire, tenemos las uvas, el limón, la pera, la manzana, el mango, el kiwi. Mire, lo que nos demuestra que nuestro país es diverso en alimentos. Vamos a recordar un poquito lo que era un conjunto. Un conjunto es la reunión de elementos con características comunes, como pudimos observar aquí. Las hortalizas, todas estas son hortalizas, pero hay una variedad de hortalizas, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos aquí son frutas, pero existe una gran variedad de frutas. Los conjuntos se les nombra con las letras mayúsculas del alfabeto. Como observamos en el conjunto de acá, el nombre de este conjunto es A y el nombre de este conjunto es B. Usamos las letras mayúsculas del alfabeto y se las representa en signos de agrupación, como en este caso las llaves, o también en diagramas, como en el caso de acá que estamos utilizando un óvalo o un rectángulo. Entonces, de esta manera se nominan y se representan los conjuntos. Ahora bien, ustedes recordarán también, niños, que cuando tenemos dos conjuntos podemos establecer la relación de correspondencia. El conjunto T, que lo vamos a llamar también conjunto de salida, está formado por plantas del Ecuador que nos proporcionan alimentos. Tenemos aquí en el primer caso un naranjo, muy bien, un cocotero y un manzano. El conjunto S, que lo vamos a llamar conjunto de llegada, está formado por los alimentos que estas plantas nos proporcionan. El naranjo nos proporciona la naranja, ¿no es cierto? El cocotero, el coco, y el manzano nos proporciona el alimento llamado manzana.
Cuando un elemento del conjunto T le corresponde un elemento del conjunto S, mire, aquí estamos viendo que al naranjo le corresponde la naranja. Para establecer la correspondencia utilizamos flechas, ¿no es cierto? Y entonces vemos que cuando a un elemento del conjunto T le corresponde un elemento del conjunto S, podemos decir que existe una relación de correspondencia. Recordarán también, niños, que al establecer la correspondencia entre los elementos del conjunto de salida con los elementos del conjunto de llegada, podemos formar los pares ordenados. Miren, aquí las flechitas nos ayudan a formar los pares ordenados. El par ordenado lo escribimos en un paréntesis y separamos por una coma. El primer par ordenado está formado por el naranjo y su alimento, la naranja, por el cocotero y el coco, tenemos en el segundo par ordenado, y en el tercer par ordenado tenemos el manzano con su alimento, la manzana. Ahora, niños, los pares ordenados se pueden representar en el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano, como podemos observar aquí, está representado por dos ejes o líneas rectas que nosotros la vamos a trazar sobre nuestra cuadrícula. Este eje horizontal lo vamos a llamar eje de la X y este eje vertical lo vamos a llamar el eje de la Y. Estos dos ejes se cortan en un punto central llamado punto cero. Una vez que trazamos el plano cartesiano, procedemos a ubicar los pares ordenados. Podemos observar aquí que el par ordenado está formado por dos elementos. Al primer elemento le pertenece o le corresponde el eje de la X y al segundo elemento le corresponderá el eje de la Y. Para ello, niños, vamos a ayudarnos de unas líneas que nosotros vamos a trazar sobre el plano. Como vamos a dibujar elementos, vamos a dejar unos dos cajoncitos y vamos a señalar con nuestra reglita y usando colores una rayita que me indica que en este lugar voy a ubicar mi primer elemento del par ordenado. Procedo igual en el eje de la Y. En el eje de la Y también cuento dos cajoncitos porque todos tienen que tener la misma distancia y procedo a trazar mi línea en el eje de la Y. Y coloco un punto que me indica que en este punto está ubicado el par ordenado. Muy bien, una vez que me he ayudado con las líneas, voy a dibujar el primer elemento que lo coloco en el eje de la Y, en este caso el naranjo, y el alimento lo ubico en el eje de la Y. Continuamos entonces, hemos colocado el primer par ordenado, asimismo con la ayuda de líneas vamos a colocar el segundo par ordenado. Tenemos aquí una línea que la coloco asimismo dejando dos cajoncitos, que es la distancia que estoy tomando entre un par ordenado y otro. Ubico la línea en el eje de la X, luego ubico en el eje de la Y y luego determino con mi punto la intersección de este par ordenado. Procedo a ubicar el primer elemento del par ordenado, que es el cocotero, en el eje de la X, y en el eje de la Y voy a colocar el alimento que es el coco.
Procedo con el siguiente par ordenado, trazo mi línea dejando la misma distancia, 2 cajones en el eje de la X y en el eje de la Y, ubico mi punto de intersección y ubico el manzano en el eje de la X y la manzana en el eje de la Y. De esta manera, niños, procedemos a ubicar los pares ordenados en el plano cartesiano. Vamos a la tarea para el día de hoy, actividades para el portafolio. Vamos a formar 2 conjuntos de plantas y alimentos de su preferencia. Elaboramos el diagrama. Recuerden nominar los conjuntos con las letras mayúsculas del alfabeto. Luego establecemos la correspondencia de conjuntos usando las flechitas. Formamos los pares ordenados y representamos estos pares ordenados en el plano cartesiano. Pida a un adulto que revise y firme su tarea y envíe al WhatsApp de su docente. Guarde esta actividad para su portafolio. Es todo, niños. Muchas gracias.